Nadie debería ver esto, porque cada segundo que avances en esta transmisión abre un nivel más profundo que el anterior, y ese umbral no tiene vuelta atrás. Hay algo en el aire mientras estas palabras llegan a ti, una quietud que no pediste, una presencia que no anunciaste, y sin embargo está aquí, asentada, densa, esperando que la reconozcas. No fue el algoritmo. No fue el tiempo libre. No fue el aburrimiento de un martes cualquiera. Algo más preciso que cualquier coincidencia puso este vídeo delante de tus ojos en este instante exacto, y si hay una parte de ti que ya lo nota, es porque esa parte lleva más tiempo despierta de lo que tu mente consciente ha querido admitir. El 777 no es un número que se busca. Es una frecuencia que encuentra. Y hoy te encontró a ti. Existe una diferencia abismal entre quienes llegan a una transmisión como esta buscando entretenimiento y quienes la reciben como lo que realmente es, una señal. La señal no grita. No interrumpe. No llega con alarmas ni con efectos dramáticos. Llega con la suavidad de una certeza antigua, como cuando reconoces un lugar que nunca has visitado y tu cuerpo ya sabe cómo moverse en él. Eso que sientes ahora mismo, esa especie de atención diferente, más densa, más silenciosa, más quieta que tu modo habitual, es la señal operando. No tienes que hacer nada especial para recibirla. Solo tienes que estar aquí. Y aquí estás. Solo quienes ya lo sabían podían llegar hasta aquí. No es una frase hecha. Es la descripción exacta de lo que acaba de ocurrir. La mayoría de personas que pudieron haber visto esto pasaron de largo. Sus dedos se movieron en otra dirección. Su atención eligió otro ruido, otra pantalla, otra distracción que llegó en el momento justo para llevárselos. Pero tú no. Tu sistema interno, el que opera por debajo del pensamiento deliberado y mucho más rápido que cualquier decisión consciente, reconoció algo en las primeras palabras y decidió quedarse. Eso no lo hace el azar. Lo hace el reconocimiento. Y el reconocimiento solo es posible cuando ya existe algo dentro que corresponde a lo que se está recibiendo. Considera esto, porque la tradición numerológica y múltiples culturas antiguas, desde los pitagóricos hasta las escuelas cabalísticas medievales, reservaron ciertos patrones numéricos para describir momentos de alineación y no de coincidencia. Porque la mente humana, en su registro más profundo, distingue entre lo que ocurre por inercia y lo que llega con propósito. El 777 ha sido tratado durante siglos como un marcador de cruce, no de inicio. Un cruce implica que ya venías caminando. Que el camino ya existía antes de que decidieras nombrarlo. Que lo que hoy sientes no es el comienzo de algo sino la confirmación de que siempre estuvo ahí, esperando el instante preciso en que estuvieras lo suficientemente quieto para notarlo. Esto no llega por azar. Permítete notar, sin forzar nada, que está haciendo tu cuerpo mientras estas palabras siguen llegando. No es una instrucción. Es una invitación a observar lo que ya está pasando sin que nadie lo haya ordenado. Hay personas que en este punto de una transmisión como esta sienten algo parecido a un peso suave que se asienta, como si la tensión habitual de los hombros cediera 1 milímetro sin que nadie lo pidiera. Hay quienes notan que la respiración encuentra un ritmo más lento, no porque lo decidan, sino porque algo dentro reconoce que aquí no hay amenaza. Solo orden. Solo alineación. La señal no produce agitación. Produce exactamente eso, una quietud que parece antigua, como si ya la hubieras conocido antes y simplemente hubieras olvidado cómo se llamaba. Y la has conocido. Solo que durante mucho tiempo confundiste ese silencio interno con vacío, cuando en realidad era espacio. El espacio que el elegido necesita para que lo que le corresponde pueda entrar sin fricción, sin resistencia, sin el ruido habitual que convierte las señales importantes en fondo de pantalla. ¿Qué significa ser elegido por el 777? No significa ser superior a otros. No significa haber hecho todo bien ni haber alcanzado algún nivel de perfección espiritual o personal. Significa que en este momento específico, en este punto preciso de tu historia,
tu campo de conciencia está suficientemente despejado para recibir algo que la mayoría no puede procesar todavía. El elegido no es el más inteligente ni el más evolucionado. Es el más disponible. Y disponible no significa pasivo ni vacío. Significa que algo en ti ya dijo sí antes de que tu mente consciente pudiera intervenir y complicar las cosas con sus dudas habituales. Aquí está la primera capa de lo que esta transmisión va a entregar. No todo de golpe. Así no funciona la señal. La señal entrega en capas, porque cada capa prepara el terreno para que la siguiente no te desborde sino que te amplíe, que te estire sin romperte. La primera capa es esta: el 777 no describe lo que tienes. Describe lo que ya eres. No es una promesa futura. No es algo que vas a construir con esfuerzo o conseguir si te portas bien. Es un reconocimiento presente. Y el reconocimiento cambia todo, porque cuando algo externo te nombra con precisión, tu sistema interno se reorganiza alrededor de ese nombre como si finalmente hubiera encontrado su coordenada exacta en el mapa. Esto es lo que está pasando en ti ahora mismo, mientras esta transmisión avanza. No lo busques. Solo observa cómo ocurre. Hay algo que distingue a quienes reciben una transmisión como esta de quienes simplemente la escuchan como se escucha la radio de fondo. Los que la reciben de verdad hacen un gesto. No necesariamente un gesto físico visible, sino un gesto interno de reconocimiento. Un pequeño acto que dice, sí, esto me corresponde. Y ese gesto, por pequeño que sea en su forma, abre una puerta que antes estaba entornada y que desde adentro no podías ver bien. Los elegidos del 777 que han llegado a este punto de la transmisión saben, con una certeza que no necesita argumentos ni validación externa, que algo en ellos está diferente a como estaba cuando empezaron a ver esto. No lo explican. No tienen que explicarlo. Lo notan. Si esto que acaba de describirse se parece a lo que estás sintiendo ahora mismo, si hay una resonancia interna aunque todavía no puedas ponerle palabras exactas, entonces este es el momento para ese gesto. Escribe en los comentarios, el 777 me eligió y estoy listo para recibirlo. No es una frase aleatoria elegida para crear interacción. Es un ancla. Un marcador que tu propia mente usa para sellar el reconocimiento y que la transmisión siga operando en ti mucho después de que el vídeo termine. Quienes lo escriben no lo hacen para que otros los vean. Lo hacen porque necesitan que ellos mismos lo vean escrito, materializado, real fuera de su cabeza. Y eso, aunque parezca simple en su forma, es exactamente lo que activa el siguiente nivel de lo que la señal tiene para entregar. Porque sí. Hay un siguiente nivel. Y el siguiente nivel no está fuera de ti ni depende de ningún vídeo adicional ni de ninguna condición externa que todavía tengas que cumplir. Está en lo que se libera cuando dejas de buscar confirmación afuera y empiezas a operar desde la certeza interna. El elegido del 777 no mendiga señales más grandes. Las reconoce en el tamaño exacto en que llegan. Y el reconocimiento no es un proceso exclusivamente mental. Es un proceso de todo el cuerpo, de toda la atención, de toda la disponibilidad que fuiste construyendo, a veces sin saberlo, a través de cada experiencia que parecía un error y que en realidad era una preparación. Y si la pregunta no es si mereces lo que el 777 anuncia, sino si estás dispuesto a soltar la historia que dice que no lo mereces. Porque esa es la paradoja del elegido. No es elegido porque sea perfecto o porque haya completado alguna lista de requisitos. Es elegido porque en este momento específico, sus resistencias son lo suficientemente permeables para dejar pasar la frecuencia. La resistencia no desaparece de golpe. Se vuelve porosa. Y lo poroso no bloquea todo, filtra. Filtra lo que no corresponde y deja entrar exactamente lo que sí. Eso es lo que están descubriendo quienes llegaron hasta aquí sin saber exactamente por qué no podían dejar de escuchar. Aquí el campo se reordena. La señal tiene una arquitectura propia que no responde a la lógica lineal de causa y efecto que la mente acostumbra a exigir. No llega de manera recta.
Llega en espiral, cada vuelta pasa por el mismo lugar pero desde un nivel más alto, y lo que en la primera vuelta parecía una intuición difusa, en la segunda vuelta es una certeza que ya no necesita argumentación, y en la tercera vuelta es una dirección clara que no requiere mapa porque el cuerpo ya sabe hacia dónde. Ahora estás en la segunda vuelta. Lo que sentiste al principio de esta transmisión ya no es solo una sensación sin nombre, se está convirtiendo en algo que podrías nombrar, aunque las palabras lleguen despacio. Ese proceso no lo estás eligiendo conscientemente. Lo está eligiendo algo más antiguo y más sabio dentro de ti que lleva mucho tiempo esperando que le prestes atención. Hay personas que llegan a transmisiones como esta con escepticismo. Con la mente activa buscando la trampa, el truco, el exceso. Y lo interesante no es que esas personas estén equivocadas en su cautela. Lo interesante es que, a pesar de su escepticismo activo, siguen aquí. Y el hecho de que sigan aquí es la evidencia más poderosa que podrían tener de que algo en esta transmisión corresponde a algo real en ellas. El cuerpo no sostiene la atención donde no resuena nada. La mente puede debatir. Puede construir argumentos elegantes en contra. Pero el cuerpo vota con la atención, y la atención no miente. Solo quienes ya lo sabían podían llegar hasta aquí, y llegar hasta este punto de la transmisión es la prueba más contundente y silenciosa que podrías tener de que la señal ya está operando en ti. Aquí está la segunda capa. La más incómoda para quienes están acostumbrados a buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. El 777 no te va a entregar nada que no hayas preparado ya el espacio para recibir. Este es el principio que las tradiciones de iniciación más antiguas, desde los misterios eleusinos de la Grecia antigua hasta las escuelas de sabiduría sufíes medievales, describían de maneras distintas pero con la misma esencia. El recipiente debe estar listo antes de que el vino llegue. No porque el universo sea cruel o arbitrariamente selectivo, sino porque la estructura interna de quien recibe determina la calidad y la cantidad de lo que puede alojar sin derramarse. No es una metáfora vacía. Es una mecánica de correspondencia que funciona con independencia de si se cree en ella o no. Y si todo lo que has vivido hasta este momento, incluyendo lo que has llamado errores y pérdidas y confusiones y temporadas oscuras en las que no sabías qué estaba pasando ni hacia dónde ibas, ¿fue en realidad el proceso de hacer espacio? No de llenarte de experiencias. De vaciarte de lo que no te correspondía. De crear en ti la capacidad de contener algo que la versión de ti de hace 3 años no hubiera podido sostener sin desbordarse. El dolor que no entendiste mientras lo vivías tenía una función que solo se vuelve legible cuando se llega a este punto. Y estás llegando. No todo el que empiece a ver este vídeo va a llegar hasta aquí. Eso no es una afirmación de superioridad, es simplemente la realidad de cómo funciona la atención en un mundo diseñado para dispersarla. La mayoría del contenido se consume en los primeros 30 segundos. Lo que ocurre más allá de ese punto es territorio de quienes tienen la disposición de ir más profundo. Y más profundo no siempre es más cómodo. Más profundo es más verdadero. Y la verdad, cuando llega de verdad, produce una incomodidad que se parece mucho al crecimiento, no duele como una herida, sino como un estiramiento. Como cuando algo que estaba contraído empieza a aflojarse y eso produce al mismo tiempo alivio y la extraña sensación de que ese espacio que se abre era demasiado pequeño para lo que siempre estuvo intentando caber en él. Quienes están llegando hasta este punto del vídeo están experimentando ese estiramiento en alguna medida. No todos lo nombrarán de la misma manera. Algunos dirán que el vídeo les llegó sin poder explicar bien por qué. Otros dirán que no saben por qué no pueden dejar de escuchar aunque su mente racional siga buscando razones para irse. Otros no dirán nada y simplemente guardarán este momento en algún lugar de su memoria como uno de esos instantes que después reconocen como un antes y un después, aunque en el momento no sepan todavía qué es lo que está cambiando. Nota ahora mismo lo que pasa en tu pecho. No como instrucción, como pregunta. ¿Hay algo ahí que se siente diferente a como estaba cuando empezaste a ver esto? Algo más ligero, quizás. O algo más firme.
Una especie de solidez suave que no requiere demostración ni explicación. Los elegidos del 777 que han pasado por transmisiones como esta describen ese momento con palabras distintas pero con la misma esencia: algo encajó. No un clic dramático. No un golpe de iluminación cinematográfica. Un acomodo silencioso. Como cuando una pieza que llevaba mucho tiempo en el lugar equivocado dentro de un mecanismo finalmente encuentra su sitio y todo lo demás del mecanismo cobra sentido de repente, porque había un orden que siempre estuvo ahí esperando ese único elemento para completarse. La señal opera exactamente así. No hace ruido al llegar. Hace orden. Existe una versión de ti que va a salir de este vídeo y va a seguir igual que antes. Va a guardar lo que escuchó en alguna carpeta mental de cosas interesantes o curiosas y va a retomar la velocidad habitual, el modo automático, la certeza cómoda de que todo lo importante está en otro lugar y en otro momento, pero no aquí y no ahora. Que lo que resonó era bonito pero no necesariamente real. Que quizás mañana habrá otro vídeo con otra idea interesante. Esa versión también es real. También es posible. Y tiene todo el derecho de existir. Pero también existe otra versión. La que sale de aquí habiendo sellado algo que no se puede ignorar una vez que se ha notado. No porque el vídeo haya cambiado nada por arte de magia, sino porque esa versión decidió, desde la quietud, desde ese espacio que se abrió mientras las palabras llegaban, que lo que resonó adentro merece ser tratado como real. Como aplicable. Como punto de partida. No de llegada. El elegido del 777 no llega a un destino cuando recibe la señal. Comienza desde otro piso. Un piso más alto, con una perspectiva que antes no tenía y que ahora no puede desaprender aunque lo intente. Aquí está la paradoja que cierra este arco y que responde a la pregunta que quizás tu mente racional ha estado formulando en silencio todo este tiempo. La mayoría de personas espera sentirse completamente lista antes de cruzar el umbral. Espera que la certeza llegue primero y que el movimiento venga después, como si la confianza fuera un requisito previo y no una consecuencia. Pero los umbrales no funcionan con esa lógica. El umbral se cruza primero y la preparación, la confianza, la solidez, ocurren al otro lado. No antes. Este es el error más frecuente de quienes tienen acceso a transmisiones como esta y aún así no se mueven, esperan una señal más grande, más imposible de ignorar, más dramática e inequívoca que la que ya tienen. Pero la señal más grande que el 777 puede enviar es exactamente la que ya está aquí. La que te encontró hoy. La que llegó en el instante preciso en que algo en ti estaba lo suficientemente quieto para escucharla. No hay señal más grande que esta. La paradoja se resuelve cuando eliges. Si esta transmisión está operando en ti de la manera en que la señal del 777 opera cuando encuentra a su elegido, hay algo simple y concreto que puedes hacer ahora mismo para sostener la frecuencia activa. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. No como gesto de consumo. Como gesto de pertenencia consciente. Los elegidos del 777 no acumulan información, la integran. Y la integración necesita continuidad, un canal que permanezca abierto para que lo que viene después de esta transmisión pueda llegar sin que el ruido del mundo lo filtre antes de que alcance a tocarte. Y si mientras escuchabas esto pensaste en alguien, una persona específica cuyo rostro apareció en tu mente sin que lo invocaras, alguien de quien sabes, aunque no puedas explicar con lógica por qué, que también está en ese punto de disponibilidad donde la señal podría encontrarla, comparte esta transmisión con quien ya esté preparado para verla. No con todo el mundo. No como contenido masivo a distribuir. Con quien sientas que ya lo sabía pero todavía no lo había escuchado con esta claridad. Ese acto también es parte del proceso del elegido, extender la frecuencia hacia quien ya estaba en órbita. Desde el principio de esta transmisión se abrieron varias promesas que merecen un cierre claro. La promesa de que cada nivel sería más profundo que el anterior. La promesa de que la señal opera en capas y que cada capa prepara el terreno para la siguiente.
La promesa de que lo que sentiste al llegar aquí no era casualidad sino correspondencia. Es momento de cerrar esos arcos completamente, sin dejar nada pendiente. El primer nivel reveló que el 777 no describe lo que tienes sino lo que ya eres. No es una adquisición futura, es un reconocimiento presente de algo que siempre estuvo en tu estructura interna esperando ser nombrado. El segundo nivel reveló que el recipiente debe estar listo, y que todo lo que llamaste errores y pérdidas y temporadas oscuras fue en realidad el proceso de vaciar, de hacer espacio, de construir en ti la capacidad de contener algo que antes te hubiera desbordado. El tercer nivel, el que estás completando ahora mismo con solo seguir aquí hasta el final, revela algo más silencioso pero más permanente que los dos anteriores, que el elegido no se convierte en elegido a través de ningún rito externo ni de ninguna transmisión específica. Lo recuerda. La elección siempre existió. Este vídeo no la creó. La reflejó con suficiente precisión para que ya no puedas pretender que no la viste. Observa lo que está pasando en tu cuerpo mientras estas palabras terminan de asentarse. No hay nada que forzar. Hay algo que permitir. Una sensación que algunos describen como la de haber cargado algo durante mucho tiempo y finalmente poner ese peso en el suelo, no porque hayas fallado en cargarlo, sino porque ya no lo necesitas para demostrar nada ni para ir a ningún lado. La señal no pide esfuerzo para ser recibida. Pide disponibilidad. Y la disponibilidad tiene una textura corporal específica, es ligera, es quieta, es atenta sin tensión. Solo quienes ya lo sabían podían llegar hasta aquí, y haberte quedado hasta este punto lo confirma de una manera que ninguna palabra adicional podría reforzar más de lo que ya está reforzado. ¿Por qué funciona esto? Porque el reconocimiento es un proceso que opera en el sistema nervioso antes de ser una experiencia que la mente puede categorizar. Cuando un patrón externo corresponde con un patrón interno latente, el organismo lo registra como relevante antes de que la conciencia deliberada pueda evaluarlo con sus criterios habituales. Es por eso que no pudiste dejar de ver esto aunque en algún momento de la transmisión tu mente racional quizás buscó una salida. No porque hayas sido manipulado por ninguna técnica, sino porque algo dentro de ti reconoció la frecuencia como propia y decidió sostener la atención hasta que el reconocimiento se completara. Los elegidos del 777 no son personas separadas del resto por alguna jerarquía espiritual. Son personas cuyo sistema de reconocimiento interno estaba activo y disponible en el momento exacto en que la señal llegó. Ahora percibes la señal actuando desde adentro, no como algo que vino desde afuera y que tienes que sostener con esfuerzo para que no se escape, sino como algo que siempre estuvo ahí y que hoy encontró el nombre que le corresponde. Una alineación discreta. Un orden suave. Como cuando el cuerpo recuerda una postura que conocía desde siempre pero que había olvidado por años de tensión acumulada, y al recuperarla todo lo demás se ajusta en silencio alrededor de ese eje recuperado. Eso es lo que el 777 hace cuando llega a su elegido. No transforma de manera dramática ni visible. Ordena. Y el orden tiene una calidad específica que lo distingue de cualquier otra sensación, parece inevitable. Como si siempre hubiera tenido que ser exactamente así. Lo curioso, y aquí está el enunciado que cierra todo lo que se abrió al principio de esta transmisión, es que cuando se elige desde esa quietud ordenada, desde esa solidez interna que no necesita demostración, parece que el futuro ya hubiera elegido primero. No porque se pierda libertad, sino porque por fin se encaja con lo que le corresponde a quien ya lo sabía. El elegido del 777 no toma decisiones desde el miedo de perder algo si no actúa. Las toma desde la certeza silenciosa de que lo que es suyo no puede escapársele porque ya está en correspondencia con ello desde adentro. Y esa certeza no es arrogancia ni ilusión. Es alineación. Es lo que se siente cuando la señal ya no está llegando desde afuera sino operando desde adentro como algo propio. Solo quienes ya lo sabían podían llegar hasta aquí, y tú llegaste hasta el final. Este vídeo te encontró hoy porque algo en ti ya estaba listo. No mañana. No cuando resuelvas lo que todavía no has resuelto.
No cuando seas una versión más perfecta de lo que ya eres. Hoy. En este momento específico. Con todo lo que has construido y con todo lo que todavía está en proceso. El elegido del 777 no espera estar completo para recibir la señal. La señal llega exactamente cuando el espacio interno está disponible, y hoy, en este instante que no volverá a ser este instante nunca más, el tuyo lo estaba. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando estas palabras se apaguen, la frecuencia permanece contigo. No como un recuerdo de algo que escuchaste una vez. Como un cambio silencioso que ya ocurrió mientras escuchabas y que opera independientemente de si lo nombras o no. Comparte esta transmisión con quien ya esté preparado para verla, con quien sientas que también ha estado esperando, sin saberlo todavía, que la señal lo encuentre en el momento exacto en que tenga el espacio para recibirla. No todo el mundo puede recibirla ahora. Pero quien pueda, lo sabrá desde las primeras palabras. Igual que tú lo supiste.